Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Abkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar La conquista de los Incas. La conquista de los Incas. Este será uno de los primeros videos que vamos a consagrar al Perú, una nación hermana, una nación referente en Latinoamérica y también altamente destacada por sus culturas originarias. La conquista de los Incas. Este texto apareció originalmente en inglés en 1970 debido al autor John Hemming. El día de hoy estaré consultando la traducción de Estela Mastrangelo, también bajo el sello Fondo de Cultura Económica, aparecida en 1982, La conquista de los Incas. También vale decir, damas y caballeros, y me da mucho gusto hacerles saber lo siguiente, en los videos sucesivos que estaré haciendo, voy a incluir también un vocabulario de términos que parezcan complejos o desconocidos, para que de esta manera quien vea los videos, quien los escuche, pueda, en el momento en que tenga alguna duda, pues recurrir a ese vocabulario. Van a aparecer las palabras, los términos, y van a aparecer con una definición que estaré obteniendo directamente de mi diccionario de la lengua española. Es muy importante hacer esta mención porque también nos va a permitir enriquecer más nuestro vocabulario. Y bueno, damas y caballeros, habiendo hecho esta precisión importante, vamos a hacer también una dedicatoria antes de abrir el abanico de posibilidades hoy en este día. Especialmente quiero dedicar este video a 3 jóvenes muy entusiastas, muy amenos y que también son promotores de la cultura y de la lectura allá en el Perú. Se trata de los jóvenes Zabaleta, Gianfranco y Merlín, quienes tienen un canal denominado Dudas Eternas. Son jóvenes bastante abiertos, muy comprometidos, y algo que se agradece en ellos es su afán no solo por saber, por conocer, por descubrir, sino también algo que es fundamental. Y ese algo se llama tener el deseo de que las demás personas también aprendan, que las demás personas también sepan, que se enteren y a partir de ello que vayan forjando también una conciencia histórica, cultural, cívica, nacional, internacional, etc. Entonces, para este tridente limeño, Zabaleta, Gianfranco y Merlín, esta humilde intervención. La conquista de los Incas, del autor John Hemming. Muy bien, una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar entonces colocando la primera piedra y diremos lo siguiente. Iremos pasando a través de referencias a la familia real inca, los humildes campesinos, los mineros que trabajan forzadamente. Se hablará también de la conquista de Quito, la segunda rebelión de Manco II, del pequeño estado indio de Vilcabamba, del cual se dice que fue el refugio en el que Manco y sus hijos trataron de coexistir con el Perú ocupado o de enfrentarse a él. Entonces vamos a ir viendo este tipo de hechos. Se ha dicho que los incas sucumbieron sin luchar, con intención de reivindicarlos,
dice John Hemming, he escrito en detalle las luchas de la conquista y las rebeliones posteriores. Repito, estas palabras de John Hemming. Se ha dicho que los incas sucumbieron sin luchar. Con intención de reivindicarlos, he escrito en detalle las luchas de la conquista y las rebeliones posteriores. También se nos dice que Perú es la última civilización avanzada, aislada por completo del resto de la humanidad. Aun cuando la historia de la conquista es fantástica, sus protagonistas fueron personas reales, hombres enfrentados a una invasión terrible. Esto es lo que nos dice inicialmente John Hemming. Como un hecho cultural, nos menciona también Hemming lo siguiente. Un gran autor mestizo fue Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador y una princesa inca. Un gran autor mestizo fue Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador y una princesa inca. Además que Garcilaso de la Vega escribió los comentarios reales, un auténtico clásico, poderoso, entretenido y de consideraciones literarias elevadas. También se nos habla en esos comentarios reales de la infancia que tuvo Garcilaso de la Vega en Cusco. También su faceta como historiador, aunque dice John Hemming que como historiador no le parece que sea del todo imparcial, no le parece que sea tan preciso, ya que divaga, olvida, fantasea, distorsiona con bastante frecuencia. Esto es lo que dice John Hemming del gran Garcilaso de la Vega. También vale señalar, damas y caballeros, antes de continuar, que el autor Hemming habrá de tomar como referencia una relación dictada por el inca Titu Cusi Yupanqui. Y entonces habrá de referirnos la conquista desde el punto de vista de los incas, la memoria autobiográfica de uno de los principales protagonistas de ambos lados. Uno de los principales protagonistas, el inca Titu Cusi Yupanqui. Esta relación se la escribe Yupanqui al gobernador español, tratando de solicitar que no se arremeta con tanta violencia, que no se haga ese abuso, esa arbitrariedad. También aparece la referencia a Fray Martín de Murúa con su Historia General del Perú. Asimismo, una nueva crónica y buen gobierno. Se trata de un excéntrico indio, Felipe Guzmán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala. Este excéntrico escribió Nueva Crónica y Buen Gobierno. También en esta obra vamos a encontrar, dice John Hemming, descripciones e ilustraciones de la vida en el siglo XVI. Ahora volviendo a este autor recién mencionado, Guamán Poma, se nos dice que este indio experimentó directamente lo bueno y lo malo de la vida bajo el gobierno extranjero. El autor también habrá de tomar en cuenta una obra aparecida en 1847 que escribió el abogado norteamericano William Hickling Prescott. William Hickling Prescott escribió Historia de la Conquista de Perú. Se trata de
un historiador crítico y magistral, de acuerdo con Heming. Y finalmente tenemos que decir, antes de entrar y navegar por las aguas de esta obra increíble, algo que resalta Heming y que también es bastante importante: los españoles tenían pasión por llevar registros y hacer constar ante escribano todos los aspectos de sus vidas. Los españoles, los conquistadores, los invasores, para decirlo más acotadamente, tenían pasión por llevar registros y hacer constar ante escribano todos los aspectos de sus vidas. Esto es muy importante porque gracias a todo lo que se puede escribir, registrar, podemos dejar memoria plasmada. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora con el primer capítulo, el cual John Heming ha titulado Cajamarca. Cajamarca. Y Cajamarca, como van a escucharlo ustedes en breve, pues tiene estas referencias. En septiembre 25 de 1513, un grupo de fatigados españoles salió de las selvas del Darién para enfrentarse a un océano desconocido, el Mar del Sur u Océano Pacífico. Encabezaba esa expedición Vasco Núñez de Balboa, y uno de los capitanes que lo acompañaban era Francisco Pizarro, que tenía por aquel entonces 35 años. En 1519 se fundó en la costa del Istmo, sobre el Pacífico, la ciudad de Panamá, donde pronto se inició la construcción de embarcaciones para la exploración y explotación de ese mar ignoto, de ese mar desconocido. Panamá se convirtió así en el umbral de una vasta expansión, en un centro de desarrollo tecnológico, por así decirlo. Los años siguientes se consagraron a consolidar la presencia española en las Antillas y a explorar la costa norte de Sudamérica. En 1492 existe también una reconquista, y esto ya en Europa. Está ocurriendo la rendición de Granada bajo los castellanos, y entonces por eso se habla de una reconquista en 1492. Mientras que de este lado del Atlántico, en el así llamado Nuevo Mundo, en 1519 Hernán Cortés descubrió e invadió al poderoso Imperio Azteca de México. Nos dice Heming: Cortés llevaba solo 500 hombres y 16 caballos, pero hábilmente obtuvo el apoyo de grupos sometidos, y gracias a su diplomacia y a la resistencia y la despiadada temeridad de sus hombres, conquistó un imperio de exótico esplendor. Ahora bien, en 1522, Pascual de Andagoya navegó alrededor de 200 millas a lo largo de la costa de Colombia y remontó el río San Juan. Buscaba una tribu llamada Virú con V o Virú con B, y el nombre de esa tribu después se habría de convertir en Perú, término que se aplicó a una región situada mucho más al sur. Este dato también es interesante.
Entonces tenemos ahí la presencia de Pascual de Andagoya y cómo, buscando una tribu llamada Virú, ya sea con V o con B, de ahí surgió posteriormente el nombre de Perú, que terminó por aplicarse a una región situada mucho más al sur. Una sociedad compuesta por 3 elementos adquirió los barcos de Andagoya, de Pascual de Andagoya, y reunió los fondos necesarios para financiar otro viaje. Esos 3 elementos, esos socios, eran Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que se unieron con Andagoya, ambos vecinos de Panamá y encomenderos de la zona. Aquí aparece ahora, damas y caballeros, Hernando de Luque, un clérigo y maestrescuela, a quien aparentemente actuaba como representante del patrocinador financiero del grupo, el oidor Gaspar de Espinosa. Entonces, como pueden escuchar, se están uniendo a Pascual de Andagoya, más hombres, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y también Hernando de Luque, en representación de Gaspar de Espinosa. En noviembre de 1524 se hizo a la mar Pizarro con 80 hombres y 4 caballos. La primera expedición estuvo lejos de ser un éxito. Por ejemplo, Almagro perdió un ojo en un enfrentamiento con los indios bárbaros. Y también se nos dice que muchas bajas españolas se dieron en ese momento. Uno podría preguntarse, pero qué necesidad, pero qué afán. Sin embargo, la ambición desmedida muchas veces trastorna el pensamiento. Y bueno, vamos a continuar con las palabras de John Heming, el cual nos dice ahora lo siguiente. No encontraron riqueza a lo largo de la costa y de regreso a Panamá tuvieron dificultades para convencer al licenciado Espinosa de que financiara otra tentativa. Palabras más, palabras menos, se hizo otro contrato y después del cual, 8 meses después, partió nuevamente Pizarro llevando consigo alrededor de 160 hombres y unos cuantos caballos en 2 barcos pequeños, al mando del hábil piloto Bartolomé Ruiz. Posteriormente, la nave de Ruiz fue la primera embarcación europea que cruzó el Ecuador de norte a sur en el Pacífico, y poco después, repentinamente, se produjo el primer contacto con la cultura incaica. Para profundizar, damas y caballeros, en la cuestión de este contrato que se hizo un 10 de marzo de 1526, tenemos, por ejemplo, la obra Historia General del Perú de Vargas Ugarte. Historia General del Perú. También John Heming nos hace referencia al libro de Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León, Historia de las Guerras Civiles del Perú. Historia de las Guerras Civiles del Perú. La Guerra de Chupas. Ahí están las referencias, damas y caballeros. También aparece Porras Barrenechea, el cual escribe las Crónicas del Perú. Retomando el hilo conductor de John Heming, esta obra que estamos leyendo hoy, una obra aparecida en 1970, La conquista de los incas. Los españoles encontraron y capturaron una embarcación oceánica de madera de balsa, con excelentes velas de algodón. Ninguno de los que la vieron dudó por un instante
de que era producto de una civilización avanzada. 11 de los tripulantes de la balsa se arrojaron al mar al momento de la captura y el piloto Ruiz dejó en libertad a otros 6 en la costa, pero astutamente conservó a 3 para enseñarles el español y entrenarlos como intérpretes con miras a la conquista de ese misterioso imperio. Vuelto a reunirse con Pizarro, el piloto Ruiz transportó a la expedición hacia el sur, explorando la costa de lo que hoy es Ecuador, y fundó junto a la deshabitada isla del Gallo el estuario del Tumaco. Los españoles padecieron mucho. 3 o 4 por semana morían de hambre y enfermedades. En tal coyuntura, el proyecto sobrevivió gracias a la fanática determinación de Francisco Pizarro, que, como es bien sabido, trazó una raya en la arena y desafió a sus hombres a cruzarla y seguir con él hacia un glorioso y opulento futuro, tras de lo cual los 13 de la fama, así llamados, los 13 de la fama, lo hicieron. Se quedaron con Pizarro en la isla y aseguraron la continuación de la empresa del Levante. Muchos desertaron, pocos se quedaron y entre esos pocos fueron los 13 de la fama. Y aquí vemos la presencia de Pizarro, del cual se nos dice era aguerrido y obstinado, también con un hambre desmedida por ambición y también por un hambre desmedida de notoriedad. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Este es tan solo el primer acercamiento, el primer video que hacemos dedicado a el Perú. Y bueno, qué mejor hacerlo a través de la mano de este gran historiador, John Hemming, la conquista de los incas. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de esta conquista. También, al igual que la conquista del imperio azteca o mexica, está totalmente lleno de debates, discusiones, de situaciones que tienen que ver también con el orden moral, político, cultural, etcétera. Y son varias aristas, varios factores los que se tienen que considerar. No es una cuestión unívoca, sino que es multifactorial. Y para tener un juicio más amplio, pues tenemos que ver en la medida de lo posible todas esas facetas, todas esas caras de la realidad. Lo cierto es, y como lo vamos a ver más adelante, pues una guerra, una invasión, una conquista no se lleva a cabo por medios diplomáticos, ni siquiera por medios que sean humanitarios, sino que se entra por la fuerza, arrebatando lo que no pertenece, haciendo despojos y todo lo consiguiente frente a una resistencia. Pero así ha sido la historia de la humanidad. Por eso Carlos Marx ha dicho, la historia de la humanidad está escrita con ríos de sangre. Esto aun cuando ha quedado ya siglos atrás, una de las primeras lecciones que se debe desprender, o que uno podría desprender y llevar a cabo, es el respeto por el otro, el respeto por las personas, el respeto humanitario por las gentes, el respeto a su propiedad, el respeto a su dignidad, a su cultura, a sus valores. Pero esto que decimos parecen ser palabras en el viento, puesto que la tónica, la constante de las guerras, las invasiones y de todo lo que tiene que ver con las incursiones en otros territorios, responde completamente a una ambición material, a una ambición también por las riquezas de los elementos
que se encuentran en ese territorio, de los recursos naturales, etc. Por eso es muy importante conocer este tipo de obras para dimensionar la brutalidad que el ser humano ha ejercido a través de los siglos y poder sacar en limpio una lección que nos permita respetar la vida, respetar a las culturas, respetar la diversidad, no ofender a nuestros prójimos, respetar la soberanía de las naciones, etcétera. Pero esto tiene que ser practicado y tiene que ser conocido desde la más tierna infancia, para evitar que con el paso del tiempo esto se convierta en un modo de vida insano, una práctica totalmente nociva y desvirtuada, el querer vivir a costa de la explotación, la marginación, el aniquilamiento, la muerte de las demás personas, de las culturas. Esto tiene que cambiar, tiene que parar, y sin embargo, las cosas no han mejorado. ¿Cuántos siglos han pasado? Y de todas maneras, la ambición sigue creciendo en el fondo de los corazones de muchas personas que todavía no logran saciarse y no creo que lo hagan en esta vida, en esta existencia. Son voraces y rapaces. Pero bueno, a nosotros nos toca resaltar el aspecto más noble, verdaderamente constructivo, ilustrador de lo que se puede hacer a través de una conciencia histórica y de un conocimiento cultural amplio y profundo. Hasta aquí entonces lo dicho, estamos acompañando a John Heming, La conquista de los Incas, un libro aparecido por primera vez en 1970. Muy bien, damas y caballeros, esta es la Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su preferencia. Se despide su amigo Iskander Kosonov Afkar. Hasta la próxima, damas y caballeros.